Bendecido día. Oramos en esta hora para poder seguir en este mismo ambiente de libertad de tu Espíritu, Señor, con el que has ministrado la casa. Oramos para que nada nos distraiga de poder recibir lo que vos tenés para hablar a cada uno de nosotros. Oramos para que sea la palabra de tu Espíritu la que sea anunciada en este día y que toda palabra que venga de hombre pueda ser callada, enmudecida y solamente prevalezca tu palabra en este día, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí podamos recibir lo que has preparado para este día, para hablar, para traer claridad, para traer luz, para que podamos juntos seguir edificando tu reino en nuestras vidas, en nuestras casas, pero así también en la ciudad donde estamos, en este estado, en esta nación. Permítenos hoy, Señor, ampliar nuestra visión para ver como tú ves. Permite hoy ampliar nuestro oído para poder oír como tú oyes y permítenos hoy también tener un corazón dispuesto para oír tu palabra, Señor, y que podamos ser tierra fértil para que tus semillas caigan y den fruto y ese fruto pueda permanecer, Señor. Oramos en el nombre de Cristo y es en tu nombre, Cristo, que permanecemos aquí, Señor. Amén y amén. Es difícil por ahí predicar luego de estos tiempos de libertad, de ministración de parte del Espíritu, porque uno quisiera continuar. Habría que preguntarle al Señor si en algún momento Él quiere que continuemos para poder seguir disfrutando. Y está alineado siempre lo que Dios habla en los tiempos de alabanza a la palabra que Él trae, orando y preguntando al Señor qué compartir. Recibía esta palabra de que para que haya una iglesia sana tiene que haber familias sanas y para que haya familias sanas tenemos que estar sanos. Y vamos a profundizar un poco en el día de hoy, pero quisiera comenzar tomando esto que se ministraba del poder, que hay poder en el nombre de Cristo. Por su poder cada uno de nosotros estamos aquí, pero muchas veces comprendemos el poder de una manera diferente a cómo muchas veces lo concibe Dios al poder. Su poder se puede manifestar y expresar en muchas maneras, pero me gusta hablar acerca del poder de Dios como la capacidad de tener autoridad sobre algo. Cuando tenemos poder de Dios es que tenemos la capacidad para tener autoridad sobre algo. Por lo tanto, podemos ser poderosos para perdonar, podemos ser poderosos para tener un matrimonio sano, podemos ser poderosos para tener un corazón sano para con el hermano, con la hermana. Y hoy el mundo está escaso de poder. Está escaso de poder, no de lo que el mundo concibe como poder. Poder, el mundo quizás lo comprende con capacidad para tener cosas, capacidad para demostrar que se logró un éxito, algo, pero vemos a lo largo de la palabra que el mundo, la creación, está gimiendo con dolores de parto para que se revele, que se manifieste Cristo. Y ese Cristo que se tiene que manifestar, se va a manifestar a través de nuestras vidas con poder. Cuando hay familias que se están destruyendo afuera, hay una iglesia sana que permanece en el poder de Dios para manifestar ese poder de unidad, de perdón, de reconciliación. Y estamos en tiempos donde el mal está aumentando, pero también la luz está aumentando y el poder de Dios está aumentando. No es que el enemigo va ganando la guerra, no. La tiniebla se manifiesta, pero se manifiesta porque hay luz. Y es nuestra tarea o responsabilidad siempre comprender el tiempo en el que estamos como iglesia del Señor para ser eficaces en la tarea. Vamos al libro de Tercera de Juan primero.
está hablando Juan a Gayo, un anciano de la iglesia de ese entonces, y le dice: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Dice: oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Pues en gran manera me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad con B alta, capital B, que habla de Cristo. Acá está hablando de que hay un gozo por saber que no solamente damos testimonio de la verdad, sino que caminamos y andamos en Cristo. Acá lo vemos expresado como verdad. Y esta es una palabra que quizás seguramente hemos escuchado, que Dios anhela que seamos prosperados en todas las cosas, así como nuestra alma prospera. Y a la luz de la palabra de Dios, que podamos ver esto que quiere hablarnos hoy. Porque hay un diseño espiritual que es necesario que podamos prestar atención. Y para eso es necesario escudriñar la palabra, escudriñar la Biblia. Escudriñar tiene que ver con examinar, investigar, analizar minuciosamente los textos, la palabra. ¿Para qué? Para descubrir verdades profundas y detalles que no están tan visibles. Yendo más allá de lo que puede ser una lectura superficial, sino que el Señor nos llama a escudriñar la palabra, que tiene que ver con examinar nuestra vida frente a lo que estamos leyendo. O sea, al leer esta palabra y escudriñarla, decir, Señor, ¿qué de esto querés hablarme a mí? ¿Qué de esto querés expresar en mi vida? ¿Qué diseño hay en esta palabra que estoy leyendo que querés revelarme a mí para este tiempo? De eso habla el escudriñar la palabra. No solamente leer por encima, sino junto con la guía del Espíritu Santo, que creemos que el Espíritu de Dios está en este lugar, lo hemos invocado, su presencia se ha establecido, su libertad se ha expresado. Creemos que estamos en el Espíritu y por lo tanto lo que profundicemos en la palabra va a ser palabra para nosotros. Amén. Juan estaba hablando a través de esta carta a la iglesia y es una carta dirigida a un creyente puntual que era Gayo, pero veamos esto importante porque siempre para escudriñar la escritura es bueno ver el contexto, ver en qué tiempo se habló, en qué tiempo estaba la iglesia, profundizar en el contexto histórico, en el contexto geográfico, porque hay muchas cosas que no están definidas, pero si vemos el contexto nos vamos a poder vamos a poder tener una mayor visión de lo que está hablando acá. Y esta palabra fue hablada a la iglesia primaria, es decir, a la iglesia que fue formada luego de la muerte de Cristo. Se dice que esta carta fue escrita entre el 85, año 85, año 90 después de Cristo. O sea, había sido muy reciente que Cristo había entregado su vida, había sido clavado en un madero y lo fueron a buscar a la tumba y no estaba, porque había resucitado. Imagínense si nosotros estuviésemos caminando en ese tiempo de la iglesia, donde se hablaba por todos lados del testimonio de Cristo, de que había vencido la muerte, de que había resucitado, de que estaba reinando con poder y que se había expresado y se había manifestado, luego de haber resucitado, se había manifestado a sus discípulos. O sea que en esa época había mucha fe en la iglesia, porque se estaban estableciendo los cimientos, los fundamentos. Y esta carta está escrita en ese contexto, en los primeros tiempos, cuando la iglesia estaba en desarrollo. Y Juan, que es el que escribe esta carta, le estaba hablando a la iglesia, es decir, nos está hablando a nosotros en esta carta. Si bien toda la Biblia nos habla a nosotros el Señor, pero posicionémonos en el tiempo en el que estamos como iglesia de Cristo.
donde nuevamente se están reafirmando continuamente fundamentos de lo que significa ser iglesia. No para un modelo, no para un diseño de hombre, sino lo que la palabra dice, lo que el Señor habla de que debemos ser como iglesia, como hijos de Dios. El que escribe esta carta, como les decía, es Juan, uno de los 12 apóstoles que Jesús había apartado para la obra del ministerio, para edificar la iglesia. Y estaba hablando acerca de que él anhelaba ver una iglesia próspera y con salud. Y acá tenemos que redefinir la palabra prosperidad. ¿Han escuchado la palabra prosperidad alguna vez? Creo que todos. Se ha escuchado mucho acerca del evangelio de la prosperidad, que está muy alejado a lo que realmente es la prosperidad para el Señor. Alguien próspero no es alguien que tiene mucho, ese es alguien adinerado. Alguien próspero para el Señor es alguien que puede hacer la voluntad del Señor. Alguien que está sano en su identidad y por lo tanto sabe quién es en Dios, sabe el propósito que tiene que cumplir y prospera en eso. Vamos a ver lo que significa la palabra prosperidad. Dice, anhelo que seas prosperado y que tengas salud, que estés sano. La palabra prosperado en el original significa eudó, que se define como ser ayudado en el camino, tener éxito, prosperar, llevar un buen curso. Puede referirse a que algo salga bien o avance favorablemente. La bendición acá estaba diciendo, amado, anhelo que en todas las cosas seas encaminado, que tengas un buen camino. Fíjense cómo cambia cuando en nuestra mente vemos esta palabra, que en vez de prosperidad, lo veamos, anhelo que seas establecido en el buen camino. ¿Quiénes eran los del camino? ¿Escucharon alguna vez los del camino? Eran los seguidores de Jesús, que en el inicio de la iglesia se los llamaba los del camino. ¿Por qué? Porque respondían a que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y vivían su vida para darla por el camino y expresar ese camino y traer a otros al camino. Y acá nos está diciendo que así como prospere nuestro andar en Cristo, vamos a ser prosperados en todas las cosas. Cambiemos en nuestra mente la palabra prosperidad con el concepto errado que tenemos. ¿Qué es el concepto del mundo? Alguien próspero para el mundo es alguien adinerado, que tiene muchos negocios, que tiene mucho en lo natural, en lo material. Pero para el Señor, alguien próspero es alguien que establece su vida en el camino, en Cristo. Y el venir a la congregación, el congregarnos, no nos hace estar en Cristo. Estar en Cristo es expresar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Por eso la importancia de la sanidad, de la salud. En el original, tener salud significa estar íntegro, estar sano, estar incorrupto, de forma correcta, especialmente en lo que es la doctrina. La doctrina es lo que dirige nuestra vida. Y fíjense cómo cambia la palabra de que Él anhela que seamos en todas nuestras cosas, que podamos caminar en el camino y sin corrupción. Estoy parafraseando con lo que significa prosperidad y salud. Él anhela, o sea, el Señor anhela que podamos caminar en el camino y sin corrupción en nosotros, sin injusticia. Y lo que sigue después de eso es así como prospera tu alma. Así como tu alma está en el camino, que quiere decir en Cristo, si nuestra alma está en Cristo, todo eso se desata sobre nuestra vida. Se desata que vamos a ser bendecidos en Él, en su propósito, no una bendición personal, que obviamente somos bendecidos personalmente, pero redirijamos la palabra prosperidad al propósito.
Próspero es alguien que está en el propósito cumpliendo lo que Dios quiere que cumplamos en el tiempo y en el lugar donde estamos. Y es muy, muy relevante acá que lo conecta al estado de nuestra alma. Si el alma prospera, eso va a afectar todas las cosas en nosotros. Y la mayor guerra que tenemos como cristianos la tenemos en el alma. Porque si nuestra alma no sana, no se va a poder sujetar al Espíritu de Dios. Y en vez de ser cristianos guiados por el Espíritu de Dios, alguien que no está sano, no va a ser guiado por el Espíritu de Dios, sino que va a ser guiado por lo que su alma dice. Hoy siento venir, mañana siento no venir. Hoy siento orar, mañana siento no orar. Hoy siento alabar, mañana siento no alabar. Y me voy guiando en la vida por lo que mi alma me dice, por cómo está mi alma. Si no está sana, obviamente, pero si mi alma está sujeta al Espíritu de Dios, voy a poder oír y obedecer lo que el Señor quiere que camine en este tiempo. Porque en el alma tenemos los pensamientos, las emociones, la voluntad. Y lo más importante es la voluntad, que cada uno tiene su propia voluntad. Todos amamos a Dios, pero que le obedezcamos depende de la voluntad de cada uno. Todos podemos alabarle cuando nos reunimos, pero que nuestra vida se rinda a diario ante Él, cada uno lo decide porque tiene su propia voluntad. Por eso es libre albedrío. Cada uno decide lo que quiere hacer con su vida, con su tiempo, porque Dios nos dio esa libertad. Obviamente que Él espera que lo hagamos conforme a sus planes, a sus pensamientos, que son más altos que los nuestros y son mejores. Sus caminos son mejores que los nuestros. Y esa es la importancia de poder sanar en nuestra alma. Porque acorde a lo que pensemos, es lo que nuestro corazón va a sentir. Y eso va a afectar nuestra voluntad. Si yo pienso, el miedo me está ganando, el miedo me imposibilita hablar con la gente, el miedo me imposibilita relacionarme, soy miedoso, pienso que soy miedoso, pienso que tengo miedo, mi corazón lo empieza a creer y por lo tanto eso afecta a mi voluntad, porque el miedo me termina bloqueando. Fíjense lo importante que es, y esto no es psicología, es un diseño espiritual que está en la Escritura de cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Para que si eso cambia en nosotros, podamos conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Es decir, que es tan importante cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para conocer su voluntad. Es tan importante sanar nuestra alma. ¿Para qué? Para conocer su voluntad. Porque alguien que no está sano difícilmente puede oír al Señor. Alguien que no está sano, alguien que está lleno de amargura, de rencor, eso va a dirigir la vida de la persona. Alguien que está lleno de miedo en su alma, en su mente, en su corazón, el miedo lo va a terminar dirigiendo porque afecta a la voluntad. Por eso la importancia de rindamos nuestros pensamientos y tomemos los de Él, que son más altos. Tomemos lo que Él dice de nosotros. Tomemos lo que Él dice que tenemos poder en Él, tenemos libertad en Él. Tomemos lo que Él habla y expresa y ministra cada tiempo donde nos conectamos en su presencia. Él hablaba de que las cárceles se abrían y lo creemos. Creemos que las cárceles estaban siendo abiertas. ¿Para qué? Para salir de esas dinámicas del alma que terminan afectando nuestra voluntad y no nos terminan permitiendo vivir en la libertad que el Espíritu de Dios diseñó para cada uno de nosotros. Él es el mayor de los interesados en que caminemos en libertad en esta tierra. Caminemos en libertad en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra voluntad. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Por eso la importancia de
resolver lo que tengamos que resolver en nuestra alma, en nuestro corazón. No para quedarnos ahí años resolviendo, no, sino para que cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito que Dios preparó para nuestras vidas y podamos cumplir junto con cada hermano su plan en esta tierra, que es extender su reino. Proverbio 23:7 habla de esto. Dice, porque según piensa su alma, en su alma, así es. Está hablando que según pensamos de nosotros mismos, así somos. ¿Qué pensamos? ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? No en nuestra vanidad y en nuestro orgullo, sino en el Señor. ¿Qué creemos que piensa Dios de nosotros? ¿Qué creemos que piensa Dios de nosotros? ¿Alguien que tenga algo para compartir? Somos hijos. Somos más que vencedores. Amados. Más fuerte. Piedras preciosas. Amén. Y muchas cosas más que Dios piensa de nosotros. Que somos hijos de libertad, que somos real sacerdocio, nación santa, que somos herederos de su reino, que somos embajadores de su reino, que somos protegidos por Él, que estamos firmes en la roca que es Cristo, que Él va delante nuestro, que Él pelea con nuestros enemigos. Dice el Salmo 23 que Él adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores, de nuestros enemigos. Él, de principio a fin en la palabra, se trata de un Dios enamorado de sus hijos. Dios está enamorado de nosotros. ¿Por qué? Porque entregó lo más preciado para Él, que es Cristo, para que habite en nosotros. Por eso nos ama. Porque en nosotros habita lo más preciado para el Padre, que es Cristo. Por lo tanto, va a pelear por nosotros. Por lo tanto, nos va a escudar, nos va a proteger. Va a tener pensamientos de bien continuamente para nosotros. Pero muy pocas veces hacemos o meditamos en esto, decir, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de vos? ¿Tenés la respuesta? ¿Qué piensa Dios de vos? Porque cuando nos conectamos con lo que Dios piensa, ahí encontramos la verdadera libertad. Y ahí encontramos la sanidad para nuestra alma. No, Dios piensa que soy apto en Él. Dios piensa que soy alguien que puede enfrentar el temor. Dios piensa que soy alguien que puede vencer este pecado, esta rebeldía, esta adicción. Por lo tanto, me conecto a lo que Dios piensa de mí y comienzo a caminar en esta tierra conforme a sus pensamientos, que son mejores que los míos, conforme a sus caminos, que son más altos que los míos. ¿Y cómo hago acá en la tierra? Bueno, voy resolviendo lo que tengo que resolver para creer esa verdad. Conocemos mucha palabra quizás, tenemos muchas horas de prédica encima. Tenemos que empezar a creer todo lo que se habló de nosotros, todo lo que Dios habló para nosotros, para poder caminar en eso, para poder caminar una vida de libertad, que es el diseño de Dios para nosotros. ¿Y por qué la importancia de sanar nuestra alma? Porque si una persona fue dañada en su vida por traumas, heridas, traiciones, una mala crianza o experiencias traumáticas, esa persona viene a Cristo, pero no sana esas cosas en su alma. Y eso va a afectar toda su vida. No basta con venir al Señor a hacer la oración de salvación, recibirlo en nuestro corazón, sino que tenemos que caminar en ese proceso de conversión donde nuestra alma se va reconciliando con el Señor. Porque la salvación, sí, cuando confesamos, cuando lo aceptamos al Señor en nuestro corazón, su salvación se expresa a nosotros, pero la conversión es progresiva. Porque nos podemos encontrar con hermanos con 10, 15, 20 años en la congregación, pero que aún no resuelven la ira, no resuelven el rencor, no resuelven la falta de perdón, no resuelven el miedo.
Vos decís, pero se supone que tiene 20 años de carrera, debería ya en su vida expresar a Cristo en todas las áreas. ¿Y cómo puede ser de que siendo cristianos aún no le expresemos a Cristo en todas las áreas de nuestra vida? Muchas veces pensamos de que, o vivimos esta realidad de que Cristo vino, hizo nuevas todas las cosas, que es cierto, es verdadero, pero tenemos que nosotros ser intencionales en caminar para expresar esas nuevas cosas que hizo Cristo en nuestra vida. Y en representarlo a Él, en expresarlo a Él, en manifestarlo a Él. Una persona que no perdona se llena de rencor, de amargura, de contienda, de irritabilidad, de enojo. Y esa va a ser su manera de actuar. De esa manera se va a relacionar con el resto. Y hay familias que se forman en esa estructura, en estos diseños. Y no podemos caminar como individuos ni como familias en la voluntad de Dios cuando nuestra alma no ha sanado. O sea, vamos a estar avanzando, pero se supone que debiéramos avanzar recto y vamos, acá estoy. Y nos acostumbramos a andar cojeando en la vida del cristiano. Lo cojo tiene que ver con lo chueco, con lo injusto, con lo que está torcido. Y andamos. Funcionamos porque aprendimos a funcionar de esa manera, pero no significa que esté bien. No, yo siempre fui así. Y si te gusta bien y si no, dale el reclamo al Señor. Yo siempre fui así, siempre hablé así, siempre me contesté así. Si te gusta bien y si no, mandale el reclamo al fabricante. Y no nos ponemos a pensar qué efecto tendrá en la otra persona que reaccione de esta manera, o que no perdone, o qué efecto tendrá en el cielo cuando hablo mal de un hermano, porque cuando el alma no está sana, difícilmente vamos a hablar de las cosas buenas. Cuando no estoy sano, veo a todos, veo la realidad desde la herida, desde el trauma. Y esa es mi visión de la vida. Y me relaciono con la gente desde ese trauma, desde esa identidad que si bien soy cristiano, pero ando chueco. Y no me detengo a decir, Señor, ¿hay algo en mí que necesitas que sane? ¿Hay algo en mí que necesitas que sea restaurado? ¿Hay algo de mi personalidad, de mi carácter que necesitas que cambie? Por amor a ti, por amor a tu reino, por amor a tu iglesia, porque nos gusta como somos y no nos gusta que alguien nos diga cuando tenemos que cambiar algo. Y decía que familias se forman en estas estructuras y en estos diseños. Y no pueden caminar en la promesa que leíamos al principio, de que así como sana, así como nuestra alma no está en corrupción, vamos a ser prosperados en todas las cosas. Y venimos cada uno de culturas diferentes, de forma de ser criado diferente, y vinimos al Señor quizás y no cambiamos esa forma y creemos que es la correcta y no la hemos puesto delante del Señor para ver si hay cosas que tenemos que cambiar. La cantidad de años siendo creyentes, les decía recién, no nos garantiza que estemos sanos. Porque si aún no se expresa el amor en nosotros, en todas las áreas, para con todas las personas, hay áreas en nosotros que necesitan de Cristo, que necesitan sanar. ¿Es posible ser creyente, ser cristiano y tener tinieblas en nosotros? ¿Qué piensan? ¿Que sí, que no? ¿Que caiga el chaparrón? Diría la canción. Salmo 18, 28 habla de esto. Dice, es David en conexión directa con el Señor y le decía, en verdad, oh Yahweh, tú haces alumbrar mi lámpara. Elohim, ilumina mi tiniebla. ¿Quién fue David? Un hombre conforme a el corazón de quién? De Dios. Era su amado.
Y David, siendo David, un hombre conforme al corazón de Dios, que le diga, Señor, vos encendés mi lámpara y vos, Elohim, alumbrás mis tinieblas. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue un asesino. Mandó a matar a la mujer de Betsabé, al esposo. Sí, lo estoy actualizando al siglo XXI, donde a veces falla la CPU. Y muchos teólogos, estudiosos de la palabra, muy bien, están despiertos, muy bien, Gloria. Muchos estudiosos de la palabra también hacen alusión a que esa conexión, esa relación que tuvo con Betsabé no fue consentida, sino que fue forzada. Y ahí tenemos a alguien que no solamente fue homicida, sino que también fue un abusador. Y Dios lo llama un varón conforme al corazón de él. ¿Cómo puede ser? David hizo algo, porque todo lo que pecó, lo pecó en tiniebla, porque estaba en tiniebla. Pero cuando vino el profeta Natán, y el profeta le relata la historia, le dice, tengo un hombre que pasó, ¿qué? No, oh pecador, le dice, bueno, ese sos vos. Cuando David toma conciencia del pecado en su vida, pone el pecado delante de él, se arrepiente, se rompe las vestiduras y dice, locamente he hecho contra ti, Señor, contra ti he pecado. Eso pasa cuando nos exponemos al Señor a decirle, Señor, escudriña mi vida, examina mi corazón, porque puede ser que haya tiniebla en nosotros. ¿Qué harías si te enterás que en un cuarto de tu casa, de un antiguo dueño, de alguien, hay un trabajo de brujería aún establecido ahí y está 2 metros bajo tierra? ¿Qué harías? Rompés todo, deshacés, ungís, orás, llamás a toda la iglesia, a todos los hermanos, reprendés la tiniebla, la echás fuera, te pones violento espiritualmente. ¿Qué haríamos si a un hijo nuestro vemos que un espíritu lo está atormentando de noche, con pesadillas, con terror? Nos ponemos en vigilia, oramos, intercedemos, ungimos, reclamamos, reprendemos al demonio, al de corbata, todo. Somos violentos con la tiniebla. Si hoy estamos acá en la reunión y golpea la puerta y un brujo abre y empieza a prender vela, ¿qué hacemos? Yo creo que Gloria se levanta ahí, le da un tate quieto y vamos todos detrás de... Reprendemos, atamos, le atamos los pies, le atamos las manos y lo tiramos. Y le vamos predicando mientras tanto, así se convierte. ¿Reaccionaríamos de forma violenta ante la tiniebla? ¿Sí? Y si hay tinieblas en nosotros, ¿cómo reaccionamos? Cuando las descubres hay que reaccionar de esa manera. Pero muchas veces no profundizamos en el Señor. Decir, Señor, ¿cómo está mi vida? No lo que dice el líder, el pastor. No. Vos a puerta cerrada con el Señor. De preguntarle al Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi personalidad? Es una de las oraciones más peligrosas que podemos hacer. ¿Por qué? Y porque Él nos va a responder, porque nos ama. Nos ama y nos disciplina, nos muestra las cosas que tenemos que cambiar. En el momento que dejamos de cambiar, dejamos de expresar a Cristo. En el momento que decimos, ya está, no tengo más nada que cambiar, le estamos diciendo al cielo, Señor, ya, listo, no mandes más revelación porque ya lo aprendí todo, ya lo resolví todo, ya soy Cristo acá en la tierra, suelto perdón, suelto amor, suelto reconciliación. Me piden, doy, alguien necesita, estoy, abrazo, consuelo, libero, hago lo que vos quieras, Señor, acá estoy ya. No mandes más palabras, no mandes más revelación porque ya está. Cristo se ha hecho carne y heme aquí, ya estoy listo. Creo que nos falta a todos mucho. ¿Y hasta cuándo tenemos que cambiar? Porque es como una historia que siempre continúa, nunca alcanzo. O sea, siempre hay que cambiar. Y hasta la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Y cuando nos exponemos a esa luz, ahí sí vamos a ver esas tinieblas que aún están en nosotros, que se pueden expresar en orgullo, en altivez, en
falta de perdón, en miedo. Muchas veces el miedo nos termina paralizando y no podemos hacer su voluntad porque el miedo nos está deteniendo. Por eso la importancia de caminar en esta sanidad, que es progresiva, que es la conversión. O sea, la vida del cristiano es una sanidad en sanidad, una conversión que vamos de gloria en gloria porque vamos sanando y Él se va glorificando. Vamos resolviendo y Él se va glorificando. Vamos matando la carne y Cristo va resucitando. Por lo tanto, se va manifestando esa de gloria en gloria. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente a este Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Y no nos adaptéis a este mundo. No se adapten a la forma de pensar de este mundo, sino sean transfigurados por la renovación de la mente. Si se renueva nuestra mente, vamos a poder discernir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo renovamos la mente? Renueva. Primero, identificando dónde está puesta nuestra mente, es decir, dónde están puestos nuestros pensamientos en este tiempo. ¿En qué pasamos más tiempo pensando? Y nos vamos a dar cuenta que la mayor cantidad del tiempo la pasamos pensando en cosas temporales, naturales, cotidianas, y no estamos con nuestra mente puesta en las cosas de arriba muchas veces. Primero identificar lo que estamos pensando, porque donde esté nuestro corazón, hablando de pensamiento, alma, donde esté nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. Y cada uno va a cuidar el tesoro, porque es su tesoro. Pero si el tesoro de nuestro corazón se convierte en los asuntos del Señor, vamos a cuidar ese tesoro, vamos a velar para que todo lo que Dios pensó, preparó, las obras que Él preparó de antemano para que podamos andar en ellas, vamos a estar como niños desesperados buscando, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Cuál es tu voluntad en esta relación? ¿Cuál es tu voluntad con mi tiempo? ¿Cuál es tu voluntad con mi familia? ¿Cuál es tu voluntad con mi matrimonio? La renovación de la mente tiene que ver con esto, tiene que ver con pesar mi vida delante del Señor para ver si está todo acorde a su voluntad. Y si no lo está, bien, ahí buscar luz para que la tiniebla se disipe. ¿Para qué? Para que el enemigo deje de ganar terreno y podamos caminar en su voluntad, reconciliando toda nuestra vida en Cristo. Es que vamos a poder caminar en esa sanidad. Viendo a la luz de la palabra cómo está mi vida, cómo está su amor en mí. Soy alguien que expresa ese amor, alguien sano en el Señor expresa continuamente ese amor. No se ofende fácilmente. Alguien que no ha resuelto se ofende por todo. Se ofende porque llueve, porque haga sol, porque le saludes, porque no le saludes. ¿Cómo reaccionamos ante las injusticias o cosas que no nos agradan? ¿Reaccionamos con nuestra carne, con nuestra justicia o reaccionamos expresando a Cristo? Porque ahí se ve realmente de qué estamos hechos. Cuando hay injusticias en nuestra vida y cómo reaccionamos nosotros frente a eso. La coherencia es otro punto para ver cómo estamos frente a si estamos sanos o no. ¿Soy de un mismo actuar aquí en la congregación que en mi casa? O sea, ¿soy luz acá y soy luz en mi casa? ¿O cruzo la puerta y me convierto en Batman? Me convierto en otra personalidad y me enojo por todo, trato mal a todo el mundo. ¿Mantengo el testimonio de Cristo en integridad? El primer paso para la sanidad es reconocer que necesitamos sanar y en esa área buscar de Cristo. Con un propósito, o sea, no nos olvidemos del propósito, que tiene que ver con el nombre de la enseñanza. Familias sanas hacen una iglesia sana. Y una iglesia sana es una iglesia que puede transformar la ciudad. Y muchas veces cosas que están allá afuera, corrupción, violencia, es porque como iglesia
de Cristo en general, no estamos gobernando sobre esas áreas. Hay violencia, hay muerte, hay corrupción, hay engaño, hay traición afuera, podemos estar toda la tarde nombrando las cosas malas que hay afuera, pero de todo lo que hay afuera, ¿cuánto de eso hay en nosotros? Si vemos violencia afuera, no solamente hay que reprender la violencia, sino decir, Señor, de esa violencia que hay afuera, ¿en mí hay violencia? ¿O en mí soy ese reconciliador, ese embajador de tu paz? ¿Soy ese que vos usás para caminar por la ciudad y bendecirla? ¿O soy de ese que me cruza en el carro y maldigo hasta la tercera y cuarta generación del que me cruzó el carro? Porque ahí nadie nos ve, vamos solo. Que ahí expresamos muchas veces la naturaleza que gobierna en nuestro corazón. Y bueno, ahí tenemos cosas para cambiar. Y creo que hasta que Cristo venga vamos a seguir cambiando y vamos a seguir sanando cosas. Pero es lindo porque en la medida que vamos descubriendo que tenemos que sanar, vamos conociendo a Cristo de una manera que hasta acá no lo conocíamos. Vamos experimentando su amor y amamos. Vamos experimentando su perdón y perdonamos. Vamos experimentando su libertad y podemos ayudar a otros a que caminen en esa libertad. Por eso es lindo el diseño de comprender esta palabra de prosperidad como andar en el camino correcto. En nuestra alma, en nuestro corazón, estar en el camino correcto. Porque si nuestra alma sana, es decir, si nuestra alma está en Cristo y está reconciliada con Cristo en todas las áreas, vamos a ser prosperados en todas las cosas. Y muchas veces nos autoconvencemos buscando una prosperidad externa de apariencias, pero en el fondo estamos inseguros, en el fondo estamos con miedo, en el fondo estamos con ansiedad, en el fondo muchas veces esa apariencia externa es una falta de seguridad en el Señor y por lo tanto tengo que demostrar que tengo, porque si demuestro que tengo, significa que soy alguien próspero, alguien importante, alguien bendecido. Pero de oír a Dios, ¿cuándo fue la última vez que lo escuchaste? Porque ahí se refleja cómo está nuestra alma. Un alma que está sana es un alma que va a buscar continuamente escuchar la voz de Dios. No solamente en la congregación, sino a diario. Un alma que está sana va a buscar continuamente, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? Señor, ¿dónde tengo que obedecer? ¿Qué tengo que hacer? Y eso hago. Esa es la libertad. La libertad del Señor es poder obedecerle. El mundo no puede obedecerle porque no le conoce. Nosotros le conocemos y podemos obedecerle. Y en la obediencia hay bendición. Pero la obediencia, es difícil. Es difícil obedecer. Pero también es algo progresivo. Vamos a obedecer quizás en buscarle más a diario y vamos a ir creciendo en esa obediencia y nuestro corazón va a ir sanando y su voluntad se va a ir haciendo más grande porque pasa algo. Vamos a menguar y Él va a crecer en nosotros y eso vamos a expresar. Ya no nuestra naturaleza, nuestra carne, sino le vamos a expresar a Él. Para ir terminando, vamos a Mateo 11 y si quisieran acompañarme para poder ministrar. Mateo 11, 28. Les pido que pasen para que la palabra no quede solamente en una palabra, sino que podamos expresarla en nosotros, podamos aprovechar estos tiempos para que el Señor pueda seguir ministrando y que no queden en conocimiento, sino que podamos tomarnos el tiempo para meditar en esto. Dice su palabra en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la única vez donde Jesús dice que aprendamos algo de Él. Y si lo dice, debe ser importante. Dice, aprendan de mí
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos pensó libres. Él nos pensó sin cargas, sin opresiones, sin yugos que nos esclavicen. Y si estamos trabajados, agobiados, podemos ir a Él. Él es nuestro descanso. Él es nuestra paz. Él es nuestro reconciliador, nuestro sanador. Si querés pasar acá adelante, sentite en libertad, pero no quiero agregar más nada, sino darle lugar al Espíritu Santo a que pueda ministrar si hay agobio en el alma, si hay opresión, si hay lo que sea que haya que te esté perturbando en este tiempo, que podamos presentarlo delante del Señor para que Él pueda una vez más expresar su libertad en nosotros. Señor, venimos con manos alzadas delante de ti, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Cristo. Necesitamos de ese descanso que viene de ti. Necesitamos de esa libertad que viene de ti, Señor, porque queremos hacer tu voluntad, pero muchas veces no podemos. Muchas veces lo que pasa en nuestra alma nos detiene, Señor, y hoy queremos venir delante de ti a entregarte esas cosas. Puede ser rebeldía, puede ser pecado, puede ser traumas, puede ser heridas, sea lo que sea que está oprimiendo el alma, que está estableciendo tu alma en esclavitud, que podamos presentarlo delante de Él, porque Él escucha la oración del justo y dice su palabra, que el justo tendrá muchas aflicciones, pero de todas ellas seremos librados. Hoy venimos, Señor, con las aflicciones de nuestra alma que nos detienen, Señor, a buscar tu libertad, para hacer tu voluntad, Señor, en esta tierra. No hacer la voluntad de nuestra alma, lo que nos parece, lo que no nos parece, sino hacer tu voluntad, Señor.